gentecilla, bienvenidos a Dreadphone, un podcast el cual hablaremos sobre la literatura de terror y la cultura popular. Este podcast está compuesto por mis amigos Tomás Araya, Carlos Reyes, Maximiliano Espinosa y mi persona, Jair Escares. Espero y les guste mucho. Hoy exploraremos cómo la literatura de terror ha evolucionado enormemente con los años en la cultura popular. Ya, la literatura de terror ha evolucionado un montón con el pasar de los años y ha influenciado enormemente a la cultura popular con el proceso de la creación de los creepypasta, y también ha generado nuevas maneras de sentir el miedo. Como obras populares de Lovecraft, como Cthulhu, que jugaban con lo desconocido, con lo que no podíamos explicar, con lo inexplicable, porque yo al menos cuando niño, y sé que varios niños igual en su época, como de los 8 o 9 años, creían que Cthulhu era real, y habían videos sobre que Cthulhu va a venir a castigar, cosas raras sobre que, hablando de Cthulhu, cosas aterradoras, cosas que nos dan miedo, cosas que pueden influenciar con el morir también. Sí. Que también es un fundamento bastante fuerte en el hecho para generar terror. Así que yo siento que uno de los fundamentos más fuertes que hace que uno siente el miedo es lo desconocido. Sí. Sinceramente, para mi opinión, siento de que la literatura de terror involucra mucho las relaciones íntimas, tanto como amorosas, personales, familiares, para involucrar al lector en el temor que cada uno siente. Claro, pero, o sea, igual, siguiendo más la opinión de Tomás, la verdad es que yo también siento que la literatura del terror utiliza demasiado el terror psicológico. O sea, como dijo mi amigo aquí, el terror a lo desconocido es algo que casi todos los humanos tenemos. Como obras como Frankenstein también. Claro. Como que es de una persona que creó un monstruo y ahora tiene miedo de lo que su monstruo hace o es capaz de hacer. Así que realmente juega con el hecho de, o sea, también tener terror de lo que nosotros provocamos, podemos provocarlo de lo que creamos, o también de lo desconocido. Claro que no se puede explicar en sí. Claro, algo que no sé cómo desmentirlo tampoco. Usando esto mismo para dejar un término más general, como los aliens, por ejemplo. Ese tema hace mucho tiempo atrás, cuando la gente hablaba de aliens y todo eso. Era más un tema de terror. Sí, Y había un tiempo que lo habían dejado de tocar. Sí, daba mucho miedo y todo eso. Y se hicieron muchas Especulaciones. Al respecto, sobre todo este tema de los aliens y cosas que nos asustaban mucho, diciendo que supuestamente se iban a robar las vacas, que nos iban a meter en nuestra mente, muchas cosas parecidas. Y ahora dicen que están en el Y ahora supuestamente están en el agua, y realmente creo que se ha normalizado tanto que ya no nos da miedo. O sea, yo Es creo como que algo nadie que no mucha gente le da importancia, la verdad. Claro. Y esto lo podemos relacionar al tema de Cthulhu, porque cuando uno veía historia esta, bueno, siempre como que me enfoco en Cthulhu porque es como siento que la historia que más ha explotado el mundo, tanto de la literatura como del internet de terror, en términos de conocimiento general, en que es algo desconocido, y más encima del agua. Que el agua es algo que pocos conocemos, de que poco tenemos información, de hecho. En general se conoce apenas como un 10%, Sí, 15%. en términos estadísticos sí, un 10% conocemos del mar. Sí. Y aunque cuando chicos no sepamos esa estadística, igual como que tampoco sabemos del mar. Claro. Tipo, estamos en la tierra parados todo el día, así que si hubiera una criatura enorme con tentáculos, igual la veríamos. Claro. Pero si nos dicen que hay una criatura enorme con un montón de poder en el mar, igual y me la creo. Sí. Porque Lo mismo con la aliens. Sí, es lo mismo. Claro. Y también me gustaría aportar de que yo siento igual de que cuando pequeño eso era muy creíble, y también en el antes, porque teníamos mucha inocencia. Dado de que aunque adultos también pensaran eso y no son tan inocentes, entre comillas, había poca información, como lo que habían dicho del agua, que es un 10%,
Impresionante ahora. Y hasta actualmente nada de conocemos, es increíble. De Tenía muy poca hecho, información. dato curioso, se decía que los alienígenas estaban ¿cómo se llama? Estaban por el espacio. El Y ahora- espacio se ha llegado a investigar mucho más que el agua. Se conoce más del espacio que del mismo agua. Verdad. O sea, de lo que habita en el y agua. aquí en la Tierra. habitamos con el agua. Sí, pues, entonces es increíble al modo que quizás hemos podido llegar a investigar otras cosas creyendo que pueden estar ahí como lo de los alienígenas, siguiendo con el mismo ejemplo, y que ahora nos digan que están en el agua y el agua es algo que conocemos tan poco, es algo que realmente... Igual, Eh, sí, pues que nos dan lugar a más suposiciones, tipo ya, aliens vivían al lado de nosotros. ¿Por qué? Ahora esto para tal vez los más chicos, oye, al igual que los más grandes, que el mío no solamente están los chicos, sino las personas mayores de 20, 30, hasta abuelitos de 60, 70 años, en todo está el miedo. En la vida en sí. O sea, la vida en sí tiene miedo, Sí. los insectos, todo ser que sea mínimamente consciente siente el miedo. Sí. Entonces, según lo dicho actualmente de que los aliens viven con nosotros en el agua, ¿por qué un ente de la literatura de terror o un ente como un creepypasta, que de eso vamos a hablar a continuación, no podría estar entre nosotros? No como tal, sino que conocemos tan poco de algunas cosas de nuestra tierra, más sobre el agua como estamos diciendo, que nada descarta por el 100% que no podría estar. Claro, eso. Por eso mismo hablamos del tema del miedo a lo desconocido. Porque todas estas cosas son cosas desconocidas, cosas que realmente no podemos relacionar. Ojo, no todo tal cual. Porque como dijo mi amigo, luego se va a tocar bien el tema del creepypasta. Igual el miedo influye en cosas que conocemos, cosas que se nos inculcan desde pequeños, lo cual eso mismo nos crea más terror todavía. Entonces, eso la gente que obviamente vive de esto, de la literatura del terror, quizás de las películas de terror y todo esto, saben utilizar este miedo, utilizan estas cosas, estos detalles, cosas que saben que son desconocidas, cosas que saben que son conocidas pero que nos llegan a dar un miedo interior para poder hacer estas cosas, estas obras, estas películas, no sé, algún libro de algo conocido, algún libro como de asesino, algo así. Claramente un asesino a alguien le da miedo, obviamente tú no vas a creer que te esté persiguiendo a alguien que te va a matar. Claro, evidentemente, yo temo por mi vida. Yo correría. Y hablando de eso mismo, es algo conocido, es algo que nosotros conocemos, un asesino lo estamos viendo, nos está persiguiendo, Ujú. pero también está el miedo a lo desconocido, como dijo mi amigo Cthulhu, Frankenstein, son cosas que no se puede explicar porque son cosas desconocidas. Claro, también la literatura de terror ha motivado harto a las historias por internet de terror que actualmente conocemos como creepypasta. Porque siento que la literatura de terror, como jugaba con las emociones, como jugaba con lo desconocido, los creepypastas hicieron lo mismo, pero como que es más grande porque el internet después de todo, es como que el internet es lo más visto por el mundo, por las personas. Entonces, el hecho es de que algo que todos tengan acceso hace que se divulgue más el terror y más Claro. aún siendo que lo relacionan con la realidad. Como también las imágenes que se especulan por los videos o por las páginas, claramente se ven muy reales, pero capaz pueden ser Una visión. imaginaciones o IA. Sí, Incluso. eso, el Claro. día sobre todo actualmente. Sí, porque uno cuando ya es más grande y sabe más sobre el tema de informática, cosas por el estilo, como que igual se lo cree menos, pero un niño inocente, si ve como ese personaje de Slenderman que tenía cara blanca, era enorme con un traje, habían como nosotros, o al menos yo a los 8 o 9 años, como dije antes, Que vamos a creer. Sí. como Claro. que yo veía esa foto que es bastante popular de niño adelante, el Slenderman atrás, y yo digo, Da mucho miedo. pucha, igual, Capaz nos lleva. igual nos lleva. Sí. Igual Entonces- me gustaría aportar que eso era en los inicios ya de internet. Sí, o sea, sí, que había eso es mucha verdad. menos información, había poco, ¿cómo se podría decir? Era muy verídico todo al no saber lo que era editar, Photoshop, cosas así. No teníamos nada de información sobre eso. Ujú. Ahora hay muchas Ya. cosas así. Sí, pues. Entonces,
en el ámbito de lo desconocido y los sentimientos, siento que guió mucho la creación de los creepypastas y el miedo que generamos nosotros mismos con la inocencia. Porque nosotros cuando chicos no leíamos libros, de hecho. Sí. Pero el hecho de que la literatura haya influenciado en mayormente todo, pero en esta cosa estamos hablando del terror, haya influenciado tanto en el terror que al final todo lo que vimos desde chicos viene de ellos. Sí, bueno. Claro. Igual, por agregar algo de los creepypastas, ya hablando más de este tema un poquito más profundo, los creepypastas yo siento que muchos creepypastas se aprovechan de cosas de miedo reales, de miedo que podemos llegar a tener. Como los Claro. vecinos. O, sí. O de cosas, historias que nos contaron nuestros papás cuando éramos pequeños. ¿Por qué voy a esto? Creepypasta como Días de Killer hablan directamente de un asesino que mató a toda su familia, creo que le iba a quemar y todo eso. Y algo que puede ser claro, completamente real. y claro. Y eso Muy creíble. no es solo lo inexplicable, ahora que lo pienso, sino que lo que puede ser también, Claro, lo que sabes lo que, que- puede eso. ser. Siendo eso mismo también, el Enderman es como el viejo al saco, pero más Sí, modificado. obviamente, claro. Pero así como más actual. Sí, claro, porque el Enderman se robaba a los niños de los bosques, los niños que iban al campamento, todo eso, el Enderman llegaba, pum, y se lo llevaba de la nada, así, a algún lugar. De hecho, creo que se suponía que lo asesinaba al final. Entonces, de hecho, el Enderman se hizo tan famoso que con el tiempo se llegó a hacer una película. Una película de Slenderman, sí. Que la vi, fue muy mala, la Fue verdad. muy mala. O sea, fue muy mala, pero quitando el hecho de que es espantosamente mala la película, pero El se personaje- llegó a hacer una película de un Claro, que creepypasta. fue, el personaje era tan famoso que por muy mala que fuera, se llegó a ver muchas personas. Un montón. Era muy conocido. Llegó como a los top mundiales de Netflix, siendo un creepypasta que viene de la literatura, sino como que escaló demasiado. Y a eso quiero llegar de que la literatura ha evolucionado a tal nivel de que ha sido como cine. El cine se creó y también se crearon las películas de terror y todo este tema. Entonces, verlo visualmente es mucho más terrorífico que leer. Sí, Claro. claro. ¿Agregar una cosa rápida? Sí, voy a agregar una cosa rápida. Ah, Que la literatura al fin y al cabo es como el fundamento de toda creación, tanto como súper profesional, términos como película o cosa, o creepypasta. Siempre el término de la literatura está al inicio, también en los temas de anime, también están los mangas, en el tema de películas, están los libros, el tema de terror, están los libros de terror, en todo siempre está el fundamento de la literatura. Y ahora sí que quería... lo que yo quería agregar es que igual el miedo ha cambiado harto, o sea, no el miedo, sino que es el sentimiento, el terror. El terror ha cambiado demasiado a través del tiempo, porque hemos visto muchas técnicas como los screamers, que son imágenes que aparecen de repente, que la pantalla, no sé, pues, me acuerdo que hubo un juego muy famoso que se creó hace un tiempo, el cual tenías que ir moviendo un puntito que estaba en la Sí. pantalla. Sí. Y tú fallabas y le hacían un screamer. Y si llegabas al final también te hacían un screamer. Sí, Entonces, era miedo. Sí. Oh, recuerdo cuando mi primo venía y Y demás. me decía, oh, pedazo de juego, lo jugué, que traumó para siempre. sí. Y actualmente si ya no nos da miedo, de hecho se ha normalizado demasiado. Tanto los creepypasta y todas esas cosas realmente en este tiempo ya se normalizó. Actualmente lo que siento que da más miedo, la técnica que se usa para provocar más miedo es el suspenso. Sí, Ya, por ejemplo, películas como Smile 2 o... Que la vimos hace poco. Que de hecho sí, la vimos hace poco con mi amigo. No genera O miedo. No, sí, O también en el término de la literatura de terror, Claro. también están como libros de, como podemos tomar como referencia a It. eso, Claro. que hay Ahí. suspenso de que ya me acuerdo que como que persiguió a un niño en una escena, ¿no? Donde Sí. sería, bueno, no una escena, sino que en el libro En el también. libro también. Donde sería como un espejo y todo eso. Sí, Pero entonces. es que en el libro como que no te da miedo que sea un payaso el que se transforme, Sino que es la sino que presión. es suspenso. El suspenso de Eso que es como- qué irá a pasar, el niño se salvará. Claro, O va a además de morir. que como que el payaso juega con el niño, así que Eso. como que igual te pone de nervios de decir... Sobre todo It, muy buen ejemplo. Sí. Juega demasiado con el suspenso. Y lo que más me gusta yo creo es eso, el suspenso. Y eso es lo que creo que por eso ha llegado a ser de los libros y películas más famosas que existen actualmente de terror. Porque te provoca demasiado. Y- Sí, fue un libro de terror que
que fue manifestado en 2 películas. O sea, fue un boom popular increíble. La verdad siento de que en la literatura así del terror, por lo del suspenso, te mete mucho porque al ser escrito te mantiene pendiente, Eso, te involucra eso, mucho. claro, te da más ganas de leer, más ganas de seguir hasta ver qué realmente va a pasar. Claro. Eso es lo que tiene. El suspenso hace que estés metido y hace que verdaderamente no queráis dejar de leer. Quiero interrumpirlo, perdón si quieran opinar algo más, pero es que tengo ganas de hacer una pregunta. Esta la vengo preparando de hace un tiempo, la verdad, esta pregunta. Entonces, bueno, más que todo son de opinión propia, así que realmente tampoco van a tener que responder algo exacto, con información exacta. Entonces, bueno, la primera pregunta es, ¿cómo han redefinido los creepypastas al concepto de literatura de terror en la era digital? Los creepypastas siento yo que nos han dado una manera de visualizar el terror. Porque es que podemos poner el mismo ejemplo de It, aunque sea un poco simple. El hecho de ver a un payaso como tal en tu imaginación como que no te asusta demasiado. Claro, bueno, actualmente yo creo que sí, hasta la mayoría de niños ya le tienen miedo a los payasos por el hecho de lo usado que fue el payaso para generar miedo. Pero anteriormente no. Antes si tú leías, siento yo, un libro que trataba de un payaso, igual y no te daba mucho miedo, aunque con el suspenso de más que te lo daba, sino que los creepypastas te daban una manera de verlo. Claro, lo entiendo. Yo me bloquearé mucho de tus palabras y diré exactamente lo mismo, de que los creepypastas tienen una imagen, algo que no era un texto simplemente, era algo que podamos ver y podamos interpretar. La interpretación, esa es la manera correcta de Mi opinión definirlo. sería como más que la literatura, al comienzo era más que nada leer y leer y leer hasta generar un miedo en uno. Claro. Pero ahora incluso podemos verlo en el cine, Eso. que ahora como se puede ver más visualmente que los libros, da más miedo. Claro. Y también, más que en el cine actualmente, lo podemos ver en cualquier lado. Eso. Porque a eso van los creepypastas que están dentro del internet. Todos consumimos internet todos los días. De hecho, siguiendo eso mismo, yo me acuerdo que de pequeño vi una imagen de Jeff the Killer, la cual me dejó mucho mal, la verdad. Sí. Y Esa donde parece No como podía. una papa de esa roja. misma, Oh, que da no, miedo, eso da horrible, miedo. horrible, así que sí, le doy toda la razón a los tres, la verdad, sobre su opinión. Y la otra es, ¿por qué crees que estas historias se conectan tan fácilmente con los miedos modernos? Siento yo que hubo un método que nunca se dejó de utilizar en el término del terror actual, que son jugar con las emociones. Verdad. Porque por ejemplo, el suspenso también es una emoción. Y como que el terror literario, sus fundamentos son las emociones humanas, porque de eso nace el mismo. La creación en algunos conceptos, el amor, la amistad, de todo lo que nos da miedo o misterioso o perder, todo eso puede usarse como miedo. Y siento que se relacionan entre sí el hecho de los creepypastas como Jeff the Killer, que mató a su familia. Eso es como desconocido, y en la literatura, la literatura de terror igual se usa lo desconocido. Son como cosas que siento más que la emoción y lo desconocido siempre han sido relacionadas entre sí para generar el terror. Por mi opinión, va a ser algo bastante breve, que diría que es porque los miedos nunca cambian, siempre siguen igual. Sí, pues eso. Cambian los tiempos, pero los miedos no. Uno crea los miedos desde muy pequeño, entonces incluso toda la vida va creando miedos. Sí, como el miedo a la oscuridad. La oscuridad, puede ser al mar. O hasta muñecos, pueden ser muchas cosas. Sí, por ejemplo, le tengo miedo a la araña desde los 3 años, tengo 17 y le sigo teniendo miedo. Como que tal vez menos, pero nunca le he dejado de tener miedo. Y yo esta vez también quería dar mi opinión, que bueno, voy a hacerlo lo más breve posible, para no ser tan pesado. El tema es que yo creo que el terror en los creepypastas, la verdad, han sabido, los creadores de estos mismos creepypastas han sabido cómo crearlo en sí. ¿Y por qué voy a esto? Porque conecta muy fácilmente con la gente, porque se usan historias que yo creo que ya se crearon hace tiempo. Y lo expliqué lo mismo, el Enderman con el hombre del saco,
cosas de asesinos. La remodelan, La la claro. actualizan, Sí, o sea, cosas- de la solamente actualidad. como que lo único que siento yo, como que toman cosas que ya existían, como por ejemplo un creepypasta que existe que se llama Laughing Jack, que es un muñeco, cosas que ya existían como Chucky. Yo creo que Laughing Jack se inspiró en Chucky, Sí. ya que Chucky es un muñeco asesino y Laughing Jack literalmente es lo mismo. Entonces, al ya existir Chucky y que lo hayan hecho tan bien, haya sido un boom tan grande y haya creado tanto miedo, hizo que Laughing Jack claramente creara ese mismo miedo. Claro, Claro. como que Utilizan cosas que ya se hicieron antes para poder crear el mismo terror, pero quizá un boom más fuerte porque lo hacen con un aspecto más turbio. claro, Esa es mi opinión. como puede ser más turbio al pasado, al momento, o más que nada relacionarse a la actualidad. Eso. Así que eso. Yo creo que ya hora de ir terminando el podcast. La verdad es que disfruté mucho esto. Espero que ustedes también. Verdad, mi amigo Carlos tiene algo que. Claro, antes de irnos me gustaría decirle alguna pregunta para nuestros oyentes. Y esta sería, la primera, sería, ¿qué creen que hace que el miedo sea tan adaptable a los cambios culturales y tecnológicos? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda es, ¿cuál es su obra favorita de terror clásico? ¿Y qué creepypasta le ha dejado una huella tan especial? Bueno, para responder esta pregunta está en nuestro Twitter, que es dread.fan, y en nuestro Instagram, que es dreadfan. Ahí ustedes lo verán, ahí va a estar anclado, así que van a poder responderlo todo tranquilamente. En los Así que comentarios. eso. Sí, vamos a estar atentos a sus respuestas, sus comentarios y nos vamos a ver y ya nos veremos en el siguiente capítulo de Dread Fan. Muchas gracias por escuchar y ver. Cuídense. Y Chao. cuidado con lo que acecha en la oscuridad. Chao. Adiós.